Hola y bienvenidos a Crónicas Excepcionales. Habían pasado más de 5 años desde que mi esposa de 15 años, la antes Adelia Lynn Masters, gerente de sucursal local del Banco América, me pidió el divorcio. Su explicación fue simple: ya no estoy enamorada de ti. Afirmaba que no había nadie más. Adelia decía que con el tiempo simplemente nos habíamos distanciado. Yo tenía mis dudas, pero nunca fui capaz de probar nada. La escuché hablar por teléfono celular poco después de esa noche, susurrando sobre los grandes cambios que se avecinaban en su vida. Habíamos acordado la custodia compartida de nuestras hijas, que en ese momento tenían 14 y 12 años. Durante entrevistas privadas con profesionales, ambas niñas decidieron vivir con ella. La razón por la que recordaba todo esto era por lo que salía en el periódico USA Today, al que estaba suscrito, esta mañana de jueves. Era un artículo sobre la vicepresidenta regional junior Adelia Lynn Peterson y su esposo, el vicepresidente senior Ronald Peterson, asistiendo a una función benéfica en Nueva York. Otra foto mostraba a sus hijas, de 19 y 17 años, llamadas Amanda y Miranda Peterson, vestidas de gala, descritas como prometedoras y también presentes en el evento. Definitivamente era Adelia. Ahora tenía el estatus y el prestigio que siempre había deseado. El artículo decía que era muy codiciada en las redes sociales. Su actual esposo había sido en algún momento una persona a la que llamaba amigo ocasional. Todos nos conocimos poco después de que Adelia empezara a trabajar con él en la sucursal local del Bank of America. Sus hijas eran mías, pero ahora vivían con apellidos diferentes. Mi primer pensamiento fue llamar a mi asistente de confianza, Ellen Beard, a mi oficina, para pedirle que verificara lo que veían mis ojos. Si mi visión era correcta, explicaría por qué la búsqueda de todos ellos había sido en vano. Ellen también era prima lejana de mi esposa, pero estaba fuera por el día por razones personales. El día en que se iba a conceder nuestro divorcio, mi esposa Adelia no apareció. Le pedí a mi abogado que averiguara por qué antes de proceder sin ella. El juez había ordenado que ambos estuviéramos presentes, para que pudiéramos testificar ante él que lo que estaban presentando los abogados en la corte había sido aprobado por ambos. El abogado de ella tuvo que admitir que la habían transferido fuera del estado. Mi abogado me preguntó si le había dado permiso a mi esposa para que los niños se mudaran fuera del estado. Le dije que no. Ahí fue cuando mi pesadilla realmente comenzó. La actitud del juez Donald McDonald cambió completamente en un segundo. Cuando el juez se enteró de ese hecho, me preguntó si podía salir y tratar de llamarlos con mi teléfono celular. Salí de la sala y lo intenté. Descubrí que los números que tenía para los tres ya no estaban en servicio. Revisé sus páginas de Facebook con mi teléfono celular, y descubrí que me habían eliminado como amigo y bloqueado. Regresé a la corte y le conté a mi abogado todo lo que había aprendido. Él se lo comunicó al juez. El juez emitió instantáneamente una orden de arresto contra mi esposa, acusándola de secuestro parental. Detuvo el proceso de divorcio hasta que ella misma apareciera en persona ante él en su corte. Su abogado estaba furioso e intentó apelar a la decencia común del juez. En un intento por hacerlo reconsiderar, su abogado insinuó que realmente no era gran cosa. Después de todo, el señor Masters puede verificar lo que acordaron. El juez dijo que sí, que él podía. Acaba de testificar que no estuvo de acuerdo con que los niños se fueran del estado. El abogado respondió diciendo que eso puede no ser cierto, podría estar mintiendo. Tienes razón, por eso ella debería estar aquí, agregó el juez, especificando que ambas hijas también deberían estar presentes. Más tarde, la policía me informó, durante su investigación, que la familia de ella había afirmado que ella había solicitado la transferencia, porque yo había estado abusando sexualmente de mis hijas durante años. El personal del Banco Local de América parecía ansioso por confirmar esas mismas afirmaciones. Cuando los oficiales de policía pidieron pruebas, nadie tenía ninguna. Era lo que Adelia había dicho repetidamente. Simplemente, lo aceptaron como verdad porque conocían bastante bien a Adelia. ¿Por qué importa? Él no es más que un hombre, fue su respuesta cuando entrevistaron a las mujeres de nuestra familia extendida en privado. Incluso los servicios sociales, que habían entrevistado a las niñas, dijeron que no tenían idea de esta nueva acusación, ya que nunca fue mencionada por ninguna de las dos. En sus entrevistas, no detectaron nada que les hubiera dado alguna pista. Sin embargo, los rumores se extendieron de boca en boca por todo nuestro pueblo, gracias a los miembros de la familia extendida de Adelia. Durante los últimos 5 años, el juez y yo habíamos mantenido el contacto, y como resultado, desarrollamos una amistad porque a ambos nos encanta la pesca con mosca. No le sorprendió verme llegar esa noche a verlo a él y a su esposa después de la cena. Hay una razón por la que traje el periódico conmigo, hay algo que tienes que ver, dije seriamente. Luego abrí el periódico en el artículo y dejé que él lo viera por sí mismo. Hijo de su madre, dijo el juez. Ruth, ¿puedes pasarme mi celular? John, necesito que me des unos minutos, por favor. Donald, la foto de abajo es de mis 2 hijas.
La cara del juez se puso pálida. Jesucristo, todo este tiempo han estado escondidas a plena vista. Salí y me senté en su patio. Ruth se unió a mí llevándonos una cerveza a cada uno. Está furioso, nunca lo había visto tan enojado. Está al teléfono con el FBI. ¿Qué le mostraste?, dijo Ruth. Una foto del periódico de hoy de mi esposa desaparecida y su nuevo esposo. Es la primera pista que hemos tenido en 5 años de que ella sigue viva, respondí. La segunda foto en la página era de mis hijas con apellidos nuevos. Oh, mierda, qué lío. Por eso llamó al FBI, porque la fuga interestatal con un cargo de secuestro es un delito federal, dijo Ruth. ¿Por qué el Bank of America no te ayudó a encontrarla? Consiguieron un fallo legal de un tribunal de apelaciones federal, que luchaba contra la orden judicial emitida por mi esposa, diciendo que, como era un asunto familiar, no tenían que cumplir, afirmé. Dile al juez que me he ido a casa porque mis emociones me están superando, dije. Dile que puede llamarme a mi oficina por la mañana. Para mí, fue una noche larga y difícil. ¿Había algo más en su relación en ese entonces que solo amistad? Ya estábamos casados cuando ella fue contratada como oficial de préstamos financieros en el departamento que él dirigía. Yo apenas estaba empezando con mi firma de consultoría. La pregunta, debido a los cambios de nombre de mis hijas, ¿eran realmente suyas o mías? ¿Sabía alguno de los dos cuál era la verdadera verdad? Me dije a mí mismo que me calmara porque Amanda ya había nacido cuando Adelia se unió al banco. A la mañana siguiente, mis preocupaciones se volvieron hacia Ellen. ¿Cómo iba a manejarlo todo? Durante estos últimos 5 años, su odio hacia su prima había crecido. Sabía que ella me creía, sus acciones a lo largo de los años lo habían demostrado en extremo. Muchas veces quise abrazarla y abrirme y contarle mis sentimientos, pero no lo hice. Ella merecía lo mejor que un hombre podía darle. Conmigo y con lo que estaba enfrentando, eso era imposible. Ellen, a mis ojos, era una mujer hermosa. Su cabello castaño rojizo, su suave sonrisa y su cálido corazón, eran valores dignos de apreciar que todo buen hombre merecía tener. Podía, y lo hacía, soñar despierto con ella, pero eso era todo lo que haría. Ningún hombre tenía derecho a pedirle a ninguna mujer que compartiera la pesadilla en la que yo estaba. Al día siguiente fue un día ocupado en el trabajo, y estaba agradecido porque mantenía mi mente ocupada con otras cosas. Fue hacia el final del día cuando mi asistente personal golpeó y abrió la puerta. John, hay 2 caballeros aquí para verte del FBI. ¿Debo dejarlos entrar?, preguntó Ellen. Por supuesto, los estaba esperando, respondí mientras me levantaba. ¿En qué puedo ayudarlos?, dije cuando entraron. En primer lugar, soy Mac Holmes y él es Douglas Drisdell, dijo Mac. Estamos aquí para obtener información sobre toda esta situación. Les conté cómo conocimos al actual esposo de ella hace años. Expliqué que hasta donde sabía no hubo ningún romance en ese momento. Pero debido a su relación tal como está ahora, y con los cambios de nombre de mis hijas, surgieron muchas preguntas. Creo que la única manera de verificar cuál era la verdad, es forzar que se hagan pruebas de ADN a los 5. Pensaba que Amanda, la mayor, había nacido antes de que ella fuera contratada por el Bank of America, pero ahora, tenía que preguntarme si mi esposa Adelia lo conocía desde antes de ese periodo. Dije que fue el juez Donald McDonald quien detuvo el proceso de divorcio, después de presentar los cargos de secuestro paternal porque ella, al no presentarse, ignoró su orden judicial. Lo que van a necesitar averiguar es si ella solicitó el divorcio en Nueva York y si está legalmente casada con él. Entonces, ¿me está diciendo que el juez nunca concedió el divorcio?, preguntó Douglas. Así es, los registros judiciales mostrarán que el divorcio no fue concedido, debido a que ella no cumplió con la orden judicial de presentarse en la corte. Para verificar que lo acordado estaba siendo realmente presentado en la corte, respondí. El juez Donald es un hombre que no puede ser influenciado ni manipulado por la estupidez de otros. Él hace eso en todos sus casos porque una vez fue engañado por un abogado corrupto. ¿Le dio permiso a su esposa para salir del estado con sus hijos?, preguntó Mac. No, nos enteramos por su abogado ese día que ella se había mudado fuera del estado. El juez me pidió que intentara contactarlos en mi celular. Cuando regresé, le dije que sus números de celular habían sido desconectados, y que me habían eliminado y bloqueado de sus páginas de Facebook. Entonces, ella se mudó fuera del estado antes de que el divorcio estuviera finalizado. Y se casó menos de una semana después, soltó Doug. Eso deja claro que todo lo que hizo fue deliberado, no fue un accidente, dijo Mac. Eso contradice lo que nos dijeron que ella declaró en su entrevista en Nueva York esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo algún contacto con su esposa?, preguntó Douglas. Eso sería 2 fines de semana antes de nuestra audiencia final en la corte, cuando Adelia y nuestras hijas retiraron las últimas cosas que querían de nuestra casa. Los servicios para niños hablaron con ambas. Y nuestras hijas decidieron que por ahora era mejor que vivieran con su madre, expliqué. Desde entonces no he recibido ningún aviso legal o público en nuestro periódico local.
creo que podemos asumir que no he sido divorciado. Eso significa que su firma tuvo que ser falsificada en sus papeles de adopción, dijo Mac. Podemos acusarlos a ambos de intentar encubrir un delito federal. Pregunté qué papeles de adopción, pero no obtuve respuesta. Señor Master, ¿podría proporcionarnos su firma? Ellen, redacta una carta en nuestro membrete, que diga según la solicitud del señor Mac Holmes y Douglas Drisdell del FBI. Esta carta es para verificar mi cumplimiento con su solicitud de una copia de mi firma. Necesitaré que lo atestigües. Y luego hagas una fotocopia para nuestros registros antes de proporcionarles el original, dije sabiendo que ella escuchaba cada palabra. ¿Todavía vive en 87.654 Yale Road East?, preguntó Mac. No, finalmente tuve que conseguir una orden judicial que me permitiera venderla. La policía estaba cansada de los rumores de que había un depredador sexual suelto en el vecindario. Me ayudaron a obtener la orden judicial del juez McDonald para venderla, justo después de que fui atacado y hospitalizado por segunda vez. Él había congelado todos nuestros activos el día que ella no se presentó en la corte. Ahora vivo fuera de la ciudad, en una casa que construí en Ryder Lake. Es un lugar muy privado, con 2 hectáreas de tierra que hice cablear con electricidad para mi propia protección, porque todavía hay muchos que creen las mentiras difundidas por otros. Después de que se fueron, le informé a Ellen sobre lo que estaba sucediendo. Ella se sorprendió al saber que habían encontrado a su prima lejana mayor. Vi la esperanza crecer en sus ojos junto con todas las preguntas. Todavía había demasiado que no sabíamos. Ellen, cuando me vaya esta noche mi celular estará apagado. Si te molestan debido a mi situación, usa tu mejor juicio. En caso de emergencia, llámame al teléfono de la casa. Ellen odiaba a su prima Adelia por destruir la reputación de un buen hombre y sus relaciones personales. John había perdido a muchos familiares y amigos debido a los rumores que ella creó. Ella no habría creído que alguien pudiera hacer tanto daño si no lo hubiera visto con sus propios ojos. A menudo se preguntaba cuánto tenía uno que soportar antes de que la verdad triunfara. Era difícil para ella sentarse y esperar a que las cosas se resolvieran. La naturaleza humana, por lo que ella había presenciado, había demostrado sin lugar a dudas que siempre se aceptaba la mentira. La mayoría creía que si no fuera por su empresa, John habría terminado todo hace mucho tiempo. Había invertido todo su tiempo libre en su trabajo, y como resultado había triplicado su base de clientes 3 veces o más. Finalmente, había comenzado a salir de su caparazón protector hace 2 años. Fue entonces cuando su suministro fresco de truchas recién pescadas pareció agotarse. Lo que más la sorprendió, fue que hasta la fecha no había escuchado ni una sola vez el nombre de su esposa, o sus hijas, de sus labios desde el día que se fueron del pueblo hasta hoy. Durante ese periodo, ella lo había visto consumirse. Ahora era solo una sombra de lo que fue. Ellen tenía 14 años cuando conoció a John Masters, de 19 años, por primera vez en una fiesta prenavideña de la familia. Adelia acababa de anunciar su compromiso, haciéndola el centro de atención. Ella supo de inmediato que su relación no duraría. Él era un planificador financiero que era bueno recaudando dinero. Ella era una trepadora social que necesitaba la atención, el prestigio y la gloria. Él siempre pondría lo mejor para la familia primero. Ella siempre tendría que ser la primera, y mientras sintiera que estaba obteniendo eso, su relación duraría. Ella le había dicho a la madre de Adelia que si tenían hijos, se divorciarían tan pronto como llegaran a la adolescencia. Ella lo había acertado. Su propio matrimonio no duró porque su esposo había muerto mientras servía, antes de que ella tuviera la oportunidad de convertirse en madre. Como resultado, cuando necesitaba consejo, recurrió a John. Fue John quien la ayudó a superar esos tiempos difíciles. Estuvo a su lado mientras enterraba a su esposo y la sostuvo mientras lloraba. Se había convertido no solo en su jefe, sino en su mejor amigo. Ella lo había visto pasar por su propio infierno viviente estos últimos 5 años. Y eso la ayudó a darse cuenta de que él era con quien quería envejecer. El mayor problema de John era que, sin importar lo que hiciera, estaba atormentado diariamente por el pasado. Como resultado, estaba atrapado en una realidad que pocos podían ver, una que era controlada por las acciones de otros. La forma en que Adelia y sus hijas desaparecieron había provocado que los rumores se extendieran como un incendio forestal. Muchos ahora creían que John las había matado para proteger su propia imagen. Se creía que la razón por la que tenía tanta seguridad era que sus cuerpos estaban enterrados en su propiedad. Por primera vez en mucho tiempo, decidí cenar en Ruby Tuesdays. Pedí la barra de ensaladas ilimitadas con un acompañamiento de bagre. Acababa de regresar a mi asiento después de mi primer viaje a la barra de ensaladas, cuando apareció el padre de Adelia. Sin preguntar, sacó una silla y se sentó con su gran trasero. Escuché de Adelia esta mañana, dijo Roger. No dije nada y seguí comiendo, no tenía nada que decirle a este imbécil. La última vez que me había hablado en público, me había amenazado con encontrar la forma de matarme por abusar sexualmente de sus encantadoras 2 nietas.
Fueron escenas públicas como esa las que habían magnificado mi situación haciendo que los rumores fluyeran. Amanda y Miranda están bien, dijo Roger Carmichael suavemente. Mi hija quiere que encuentre una manera de ayudarla a resolver estos problemas pendientes del pasado. Adelia finalmente me ha admitido que nunca tocaste a tus hijas de la manera que te acusó. Usó esa falsa acusación como excusa para explicar su necesidad de desaparecer de la ciudad de la manera en que lo hizo. Quiero encontrar una forma de disculparme contigo. También sé que ha hablado con bastantes parientes hoy. Diles a todos con quienes habló, que creeré que son sinceros. Cuando tengan una declaración firmada y verificada por un notario sobre lo que dijo y por qué, dije. Cuando hayan hecho eso y vengan a mi oficina a entregármelo, les creeré. Hasta entonces, incluso esta conversación es una mierda. Hasta que eso se haga, para mí están muertos. Rayos, eso es duro, John, dijo Roger, pero entiendo de dónde vienes y por qué. ¿De verdad? Solo te estoy tratando de la manera que me has tratado durante los últimos 5 años. Reflexiona sobre ese hecho por un tiempo. Ahora déjame en paz y déjame comer tranquilo, dije fríamente. Recuerda, demasiados en este pueblo, gracias a los rumores de la familia extendida causados por sus versiones de la verdad, creen que debería estar muerto por algo que nunca hice. Observé cómo Roger se alejaba. ¿Realmente creía que una charla de 2 minutos resolvería los problemas de su hija? Pensó que podría sentarse y con 2 minutos de conversación borrar 5 años de odio, dolor y sufrimiento que habían promovido. ¿Todos pensaban que sería tan fácil? ¿Era tan estúpido a sus ojos que intentarían actuar como si nada hubiera pasado? Unos minutos después, la camarera que me había atendido se acercó y se sentó. Señor Masters, fui compañera de escuela de sus hijas, y basándome en lo que acabo de escuchar, debo decir que ninguna de ellas sabía lo que estaba pasando. El viernes antes de que desaparecieran, estábamos esperando vernos el próximo lunes en la escuela. Presencié al hombre que acaba de irse trabajando con otros miembros de la familia de su esposa, mientras empacaban sus cosas después de irse, dijo la camarera. Después de escuchar lo que acabo de escuchar, pensé que debería saberlo. Gracias por su honestidad, es refrescante escucharla, ni siquiera sabía eso, respondí. No me sorprende que me hayan mentido sobre lo que realmente estaba pasando todos estos años. Por lo general, me mantengo al margen, porque me cansé de escuchar los susurros y las mentiras que sentían que tenían que difundir sobre mí. Con eso dicho, ella volvió a trabajar y cuando usé mi tarjeta para pagar la cuenta, dupliqué el total dándole lo que tal vez sería la mejor propina de la noche. Tuve un excelente fin de semana pescando en mi canoa en el lago. Cada día alcancé mi límite, pero devolví el resto al agua. Una de mis comidas favoritas en estos días es la trucha arcoíris fresca, cocinada con harina y mantequilla. Ambas noches comí 2 de ellas con huevos y tostadas. Temprano el lunes por la mañana, estaba en el trabajo preparando la primera olla de café del día, que había hecho mientras leía USA Today. Estaba un poco decepcionado de que no se informara nada, pero me di cuenta de que estaba esperando demasiado y demasiado rápido. Ellen llegó temprano, media hora antes de lo habitual. Para que eso sucediera, la Tierra tenía que haberse movido en una nueva dirección. Estaba emocionada por algo porque estaba en un estado de ánimo extremadamente alegre. Después de servirse una taza de café, se me unió. Mirando hacia atrás, Adelia y yo nos casamos justo después de que ella se graduó del 12º grado. Amanda llegó poco más de un año después. Pasé esos primeros años comprando y vendiendo casas, comprando barato y vendiendo caro después de remodelarlas. Ella tomó cursos y comenzó como cajera en un banco. Yo trabajé en aprender el negocio financiero desde cero. Uno de los antiguos propietarios vio mi habilidad natural y se convirtió en mi mentor. Cuando los socios decidieron retirarse, nació Masters Consulting. Trabajaron para mí a tiempo parcial y ayudaron a que creciera a pasos agigantados. Cuando Miranda llegó al mundo, tenía todo mi futuro planeado. Escuché lo que le dijiste a Roger el viernes, dijo Ellen. Demonios, todos lo hicieron. Mi teléfono celular no paró de sonar todo el fin de semana. Les dije a todos ellos, ¿realmente lo culpan a él? Después de lo que la familia le ha hecho. Lo convirtieron en un hombre muerto caminante en este pueblo. Tengo una pregunta, jefe, ¿por qué estás solicitando declaraciones notariadas? Sonreí y respondí. Difamación pública. Oh, mierda, dijo Ellen, vas a demandar por todo lo que ella tiene. ¿No lo harías tú?, pregunté. Sí, porque esa es la única manera de limpiar tu nombre y restaurar tu credibilidad. Incluso mejor. Al obtener una orden judicial que congela sus fondos hasta que mi demanda por difamación se resuelva, los restringe. Los obliga a tener que depender del defensor público. ¿Te gustaría ir a la Corte Federal con un abogado gratuito? Bueno, jefe, va a ser una semana interesante. Si todos los que me llamaron siguen adelante, vamos a terminar con unos 20, dijo Ellen. La mayoría de la familia son personas básicamente honestas y buenas. El problema,
como señalé todo el fin de semana, es que aceptaron las mentiras como la verdad. Les dije que reflexionaran sobre eso cuando fueran a la iglesia el domingo. La pregunta es, ¿su propio sentimiento de culpa los llevará a hacer lo que saben que es correcto? Mientras se dirigía a su escritorio, se volvió y dijo con una sonrisa invitadora, «Jefe, recuerda que algunas de nosotras, las chicas solteras, disfrutamos pasando la mañana temprano pescando». Por primera vez en años, rompí a reír. Cuando salí por el día, le dije a Ellen gracias por hacerme sonreír. Ellen era y siempre sería mi roca. Creía firmemente que si no fuera por ella, no habría sobrevivido a la pesadilla de los últimos 5 años. Para la hora del almuerzo del jueves, teníamos 24 declaraciones firmadas y notariadas, todas básicamente diciendo lo mismo. Mi esposa, solo de nombre, les había dicho a todos que tuvo que irse de la ciudad, porque yo había estado abusando sexualmente de mis hijas durante años, y que finalmente había encontrado la fuerza para irse. Adelia había afirmado que había solicitado el divorcio por esos motivos. Si alguno de ellos hubiera verificado los documentos judiciales, habrían comprobado por sí mismos que lo que ella había dicho era falso. Algunos la habían ayudado a escapar de la ciudad con sus 2 hijas, y le habían prometido a Adelia su silencio. Todos admitieron que ella los llamó la semana pasada, en un intento de resolver los problemas del pasado. Al hacerlo, habían admitido que todo lo que ella había dicho sobre mí era una mentira. En mi opinión, Adelia tenía miedo de perder la nueva vida que había construido para sí misma. No sentía remordimiento ni culpa por lo que había hecho. Ella habría seguido adelante como si nada hubiera pasado, si no hubiera salido su imagen en el periódico. Sabía que, dado que mis hijas no habían intentado comunicarse conmigo, creían lo que ella les había contado. Lo mejor que podía esperar, con los hechos que ahora salían a la luz, era la satisfacción de saber que podría tener la sensación de que se hizo justicia para mí. Había llegado a la conclusión de que, en lo que a mis hijas respecta, como la mayoría de la familia, me habían borrado de sus vidas. Con un nombre para seguir, Ellen pudo encontrar su dirección legal actual, donde trabajaban ambos y la dirección de esa ubicación. Ella dijo, tu cita con el abogado civil es a las 2. Aclara que Adelia necesita ser notificada antes de ser acusada. Además, recuerda decirle que te gustaría una orden judicial para congelar sus activos. Maldita sea, pensé para mí mismo, Ellen, no dejas nada al azar. Dios tenga piedad de Adelia si alguna vez la ve en persona, porque sé que ella no la tendrá. Regresé a la oficina a las 4:30, llevando una botella de champán fría y 2 copas largas. El abogado que Ellen había elegido se encargaría del caso. Le entregué todo, los viejos expedientes judiciales, la grabación de la estenógrafa con el fallo del juez, las declaraciones juradas firmadas y una copia de la orden de arresto. También le llevé una copia del artículo de noticias que promocionaba la nueva vida de mi esposa. Me aseguré de que supiera todo sobre la relación entre los 3, y cuando los había conocido oficialmente. Cuando la abogada se enteró de la cooperación del Bank of America, dijo que deberíamos demandarlos también, por contribuir deliberadamente al intento de destruir la vida de un hombre. Dije que mientras una demanda cubra la otra, estoy de acuerdo. Ella sonrió y dijo que está bien, es un trato. Sonreí sabiendo que nosotros, los estadounidenses en general, demandaremos por cualquier cosa. Ellen y yo compartimos la botella de champán que traje. La botella de 750 mililitros nos dio aproximadamente 2 copas cada uno. Estábamos simplemente sentados y charlando cuando sonó nuestro teléfono. Ellen contestó y me dijo en voz baja que era el juez. Encendí el altavoz. Hola, Donald, ¿cómo va hoy?, dije. Considerado todo, bastante bien. John, llamé para informarte que el FBI está avanzando con un gran jurado, contra Adelia Lynn Peterson y Ronald Emerson Peterson, el próximo miércoles. También solicitarán una orden para permitirles llevar a Miranda Peterson a custodia protectora. Junto con una orden para obligar a todos a someterse a una prueba de ADN, dijo el juez Donald. Tu hija mayor ya es mayor de edad y está fuera de sus manos. Gracias por la información, se aprecia, dije. Ahora, sobre mi divorcio. Lo concederé con términos favorables en el momento en que la tenga en mi tribunal, incluso si tengo que hacerlo por videollamada, respondió Donald. La haré responsable por su conducta, ya que para mí es un asunto muy serio. Ellen dijo después de que él colgara, el juez va a ser duro con ella, pero ¿puede meterla en la cárcel? Creo que los cargos por secuestro, y cualquier cargo relacionado con eso, estarán bajo la discreción del FBI, pero él puede dictaminar sobre el cargo de desacato al tribunal por no comparecer, dije. Realmente no tengo ni idea de lo que la ley le permite hacer al respecto. Supongo que es esperar y ver qué sucede para ti otra vez, dijo Ellen con tristeza. Sí, he estado esperando durante más de 5 años, unas pocas semanas más no van a marcar mucha diferencia. También le da a la abogada que contraté unos días más para lidiar con el tribunal y hacer que la notifiquen. Si alguien sabía algo, no decían nada. La semana siguiente pasó muy rápido. El jueves por la mañana.
Mi abogada me llamó para informarme que los papeles les habían sido entregados mientras estaban en el trabajo el miércoles. Mencionó que había logrado congelar cualquier cosa a su nombre, como sus cuentas bancarias y activos. Esa tarde, Doug Drisdell, el agente del FBI, me llamó y me pidió que pasara por el hospital St. Francis, para que me sacaran sangre para una prueba de ADN antes de las 6. La muestra sería enviada a ellos para su análisis. Lo hice con gusto. Estaba pescando en el lago para el desayuno el sábado por la mañana, cuando sonó mi teléfono celular. Miré quién llamaba, era Ellen. Tienes que ir a la oficina y ver el periódico US Today, dijo. Muestra a Adelia, Ronald y Miranda siendo detenidos por el FBI anoche durante otro evento social. Respondí, estoy en el lago camino a la orilla. Una vez que me cambie, iré a la oficina y lo revisaré. La curiosidad me estaba matando, tenía que saber con qué iba a acusarlos el FBI. Me tomó alrededor de 1 hora llegar a mi oficina. Ellen tenía razón. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que escribió el reportero. Secuestro, todos tenemos una idea de qué es. ¿Realmente significa que nuestros pensamientos son correctos? Según la ley federal, el secuestro se define como el uso de la fuerza, mentiras o miedo para robar o retener a un individuo cautivo, ya sea por la fuerza o por medios sociológicos, con el fin de beneficiarse de alguna manera. El secuestro es un delito grave, la sentencia promedio es de 12 años. Este es solo uno de los cargos que enfrentan Adelia y Ronald Peterson, debido a su conducta después de que ella dejara Missouri con sus hijos sin consultarlo con su esposo. ¿Por qué se estaba divorciando en ese momento? Según lo que muestran los registros judiciales, cuando ella presentó la demanda, fue porque ya no lo amaba. El juez emitió la orden de arresto en su contra por secuestro, después de detener los procedimientos de divorcio debido a su falta de comparecencia, según lo ordenado. Fue nuestra propia historia sobre la pareja hace 3 semanas lo que finalmente llevó a su captura. Es evidente que Adelia usó el nombre de Masters cuando se casó con Ronald Peterson en una ceremonia civil en la ciudad de Nueva York, justo una semana después de dejar Missouri. Hemos aprendido que los documentos presentados, para que Ronald Peterson adoptara legalmente a Amanda y Miranda Masters, fueron fraudulentamente creados y presentados al tribunal que los aprobó. La firma del señor John Master había sido falsificada. El FBI ahora cree que esto fue hecho por la pareja, para que pudieran esconder a las hijas de los Masters a simple vista. Parece que la pareja habían trabajado juntos en el Bank of America años antes, cuando estaban comenzando sus respectivas carreras. El señor John Masters intentó que el Bank of America revelara el paradero de su esposa, pero obtuvieron una orden judicial en la Corte de Apelaciones que les permitió no hacerlo. Ahora parece dolorosamente evidente que Ronald Peterson, como vicepresidente senior del Bank of America, estaba usando su autoridad y poder para frustrar los intentos de su primer esposo de localizar a su esposa legal y a sus hijos. Hemos aprendido que el señor John Masters ha presentado una demanda civil por difamación pública contra Adelia Peterson, porque ella le había dicho a más de 20 familiares y amigos que había dejado a su primer esposo, porque lo había atrapado abusando sexualmente de sus hijas. Según la policía local, 5 años después todavía están recibiendo informes acusándolo de eso. Dicen que esto no es cierto, y que el señor Masters ha sido obligado por las opiniones de la sociedad a convertirse en un recluso. Pregunté si realmente era tan malo para John Masters. El oficial de policía respondió que todavía tienen 2 casos de intento de asesinato abiertos del que él fue la víctima. Muchos creían aquí que había matado a las 3 y se había salido con la suya. También ha presentado una demanda contra el Bank of America y su vicepresidente senior, Ronald Peterson, por interferencia matrimonial. Veámoslo desde el lado de la víctima por un momento. ¿No crees que merece justicia? Yo sí, pero ¿qué obtendrá? Nada, porque nuestra sociedad no lo tiene en cuenta al tratar con criminales. Pueden expresar su opinión, pero eso no se imprime en los medios porque eso no vende periódicos. Muy a menudo, la víctima paga el precio durante años. El criminal termina con alojamiento y comida gratis. El artículo fue impactante. Había expuesto todos los hechos. Acababa de volver a llenar mi taza de café cuando sonó el teléfono. Contesté diciendo, esto es Masters Consulting, ¿cómo puedo ayudarlo? Resultó ser el periódico Southeast Missourian. Confirmé que lo que se había escrito sobre toda la situación era factual. El reportero preguntó por curiosidad cómo habían sido estos últimos 5 años para mí. Le conté de los 2 casos aún abiertos de ataques contra mí por fuentes desconocidas. La policía estaba tratando ambos casos como intento de asesinato. Expliqué hasta dónde habían llegado los rumores. Luego le pregunté, ¿cómo ves lo que pasé? Él dijo que lo llamaría un infierno viviente. Me costaba creer que la pesadilla estaba llegando a su fin. Mi nombre, en cierta medida, estaba siendo limpiado. Sabía que 5 años habían destruido para siempre cualquier relación que tuviera con mis hijas. Al igual que los rumores habían hecho con mis propios padres y hermanos. Cuando esto terminara, decidí que vendería el negocio y me iría del área para siempre.
Si la única persona en la que confiaba estaba dispuesta a venir conmigo. Antes de salir de la oficina, recorté el artículo y las fotografías. Luego los escaneé e hice copias impresas. Los puse en un sobre legal para que el abogado civil los usara en mi caso. Amanda Peterson había quedado atónita cuando el FBI llevó a su madre y a su padrastro bajo custodia después de arrestarlos. Luego dejaron que su hermana menor se fuera en otro vehículo. Estaba agradecida de que uno de los agentes la apartara y le contara tanto como pudo. Sus padres reales no estaban divorciados. Nunca había estado de acuerdo con el cambio de su nombre ni con la renuncia a la custodia, como se les había hecho creer a ella y a su hermana. El FBI explicó que todo lo que tenía sus firmas demostró no ser suyo, sino solo un intento pobre de falsificación. Su madre fue acusada de 2 cargos de secuestro parental. Su padrastro fue acusado de secuestro, ayudar y alentar la ocultación continua de un delito grave. Ambos fueron acusados de numerosos otros cargos. Miranda sería mantenida en custodia protectora hasta que el ADN demostrara quién era su padre, ya que su propia madre seguía afirmando que su esposo actual lo era. Amanda regresó a casa para hacer su maleta. Ahora estaba sentada en la zona de espera del aeropuerto de St. Louis, esperando tomar un vuelo de conexión a Cape. Fue entonces cuando notó el titular en el ejemplar de USA Today dejado en el asiento vacío. Lo recogió y leyó todo el artículo. Cuando terminó, estaba llorando. Para cuando el vuelo de 1 hora llegó a Cape, Amanda seguía intentando entender por qué su madre había hecho lo que hizo a su padre. Nada tenía sentido para ella. Claro, su madre le había confiado sobre Ronald y su relación en línea, pero nunca esperó que fuera a algún lado hasta que su madre le pidió el divorcio a su padre. Estaba sentada en los escalones que llevaban a sus habitaciones en su antigua casa, mientras ellos hablaban después de la cena tomando café, cuando escuchó a su madre decirle que ya no lo amaba y quería el divorcio. En ese momento, su padre había quedado devastado. La visión de su madre era, ¿a quién le importa? No es más que un hombre y hay muchos otros tontos como él. Ahora, con lo que el periódico había revelado sobre la relación previa de su madre y Ronald, surgieron aún más preguntas. Mientras observaba cómo el avión comenzaba su descenso, se preguntaba si el puesto de alquiler de autos vacío en el aeropuerto todavía tenía un teléfono. Eran las 11 de la mañana. Amanda Peterson estaba estacionada afuera de su antigua casa, esperando que el vehículo del departamento del alguacil se fuera. Había estado allí por más de 2 horas. Cuando de repente 2 autos sin marcar la bloquearon. Un oficial con un arma se identificó y le pidió que saliera de su vehículo con las manos en alto. Ella obedeció. ¿Quién eres? ¿Por qué estás vigilando este lugar?, preguntó el oficial más alto. Mi nombre es Amanda Peterson. Estaba esperando a que se fuera el departamento del alguacil para poder hablar con mi padre. ¿Y el nombre de tu padre?, preguntó el oficial. John Masters, respondió Amanda. Oh, mierda, exclamó el oficial completamente sorprendido. Tom, ve y dile a Joan y Jody que pongan el café, no es lo que pensábamos. Los 5 vamos a tener que tener una charla muy larga. Señorita Peterson, soy el detective Joel Smithes, conozco bien a tu padre. ¿Qué te trajo de vuelta aquí después de todo este tiempo? En parte lo que sucedió anoche y el artículo en el periódico USA Today. Tengo una copia en el auto, ¿debería traerla? Por favor, ayudará a saber qué sabes tú, dijo Joel. Después de las presentaciones y de servir el café, el detective Joel Smithes leyó todo el artículo en voz alta. Todos parecían atónitos, excepto él. Tú creías en mi padre, ¿verdad, detective?, dijo Amanda. Fui uno de los pocos, pero sí. Desde que empezaron a difundirse los rumores, por parte de la familia extendida de tu madre sobre tu padre, ya era demasiado tarde. Lo acosaron, esta casa fue vandalizada tanto que no tuvo otra opción que venderla. Creo que la segunda vez que lo hospitalizaron, porque lo atacaron por detrás, casi lo matan, fue lo que lo hizo mudarse. Tuvimos suerte de llegar a él antes de que se desangrara. Aquí abajo, la gente quería hacerle a él lo que creían que él había hecho con todos ustedes. La mayoría creía que todos ustedes estaban muertas y que él lo había hecho. Tu padre, a los ojos de mucha gente, ha sido un hombre muerto caminando. Jody compró este lugar bastante barato, pero tomó hasta que empezó a traer el auto del alguacil a casa para que las cosas se calmaran. Me estás diciendo que las cosas se pusieron tan mal para mi papá que lo sacaron de aquí, dijo Amanda. ¿Dónde vive ahora? Sí, muchos de nosotros en el sur todavía tenemos nuestras propias opiniones sobre lo que es la justicia. Tu papá tiene 2 hectáreas en Ryder Lake, pero está completamente vallado con alambre eléctrico y tiene una puerta con cerradura electrónica. En los 2 años que ha vivido allí, aparte de su trabajo, nadie lo ha visto en la ciudad. ¿Cómo voy a comunicarme con él?, se preguntó Amanda en voz alta. Creo que sé cómo, dijo Tom. Haré que la central vea si su empresa tiene un contacto de emergencia. Vuelvo enseguida. Unos minutos después, Tom regresó con una dirección escrita en un papel. Señorita Peterson, conoce a una tal Helen Beard,
preguntó Tom. Ella es una prima segunda de mi madre, creo. ¿Por qué? Preguntó Amanda. Según nuestros registros de emergencia, ella es la única que puede comunicarse con él las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dijo Tom. Hablé con ella y aceptó hablar contigo sin hacer ninguna promesa. Un hecho oficial sobre la señorita Bear que acabo de escuchar con respecto a ella. Es dura, fuerte y fría cuando alguien se acerca a su jefe por motivos personales. Creo que deberías saberlo, Ellen protege a tu padre John como una madre halcón protege a su recién nacido. Si no te cree, hará todo lo posible para asegurarse de que nunca te acerques a él. Ella está de camino al negocio de tu padre en este momento. Dijo que te esperaría allí. Le entregó la dirección. Amanda les agradeció por su ayuda antes de partir. ¿Qué tipo de mujer podría odiar tanto a un hombre? ¿Para hacer lo que Adelia hizo con John?, preguntó Jody. Una que lo culpa por todas las cosas que creía que estaban mal en su vida, respondió Joan. Tan pronto como el auto se detuvo junto al de ella, Helen Bear encendió la aplicación de grabación de voz en su celular y abrió la puerta para permitir que Amanda entrara al edificio. La primera pregunta que quiero que respondas, Amanda, es qué estaba pasando alrededor del momento de la desaparición de ustedes tres. ¿Y qué sabías y aprendiste después?, preguntó Helen. Miranda y yo fuimos despertadas esa mañana de sábado a las 4 de la mañana, por nuestra madre. Nos sacó de la cama todavía medio dormidas y nos dijo que nos vistiéramos para irnos. Salimos y encontramos el auto lleno con algunas de nuestras ropas. Nos dijo que se tomaba una semana libre y que íbamos a hacer un viaje sorpresa a Nueva York, dijo Amanda. Esa fue la primera vez que supimos de eso. Así que, según tú, no tenías idea de lo que realmente estaba pasando, dijo Helen. Según lo que algunos de la familia dicen ahora, sabían de la relación en línea entre Ronald y tu madre, pero pensaban que era solo una amistad. Mira, atrapé a mi mamá chateando con Ronald, pero no tenía idea de que habían trabajado juntos cuando éramos más jóvenes. Ella me dijo que lo conoció en una conferencia regional y se hicieron amigos, respondió Amanda. Estábamos a media hora en el camino, cuando me di cuenta de que no teníamos nuestros teléfonos. Fue entonces cuando confronté a mi madre. Su respuesta fue que había obtenido la custodia exclusiva de nosotros por parte de los tribunales, y nos mudábamos a Nueva York porque la habían ascendido y transferido de manera repentina. Ahora sé que eso era parte de una mentira, pero no tenía motivos para no creerle. Ellen Beard sabía que parte de eso era cierto, según lo que ahora se estaba diciendo por parte de otros, que finalmente habían admitido que los hijos de Adelia no conocían sus planes. También pregunté por nuestras computadoras portátiles. Mi madre dijo que los teléfonos se cancelaron debido a la mudanza, y que ella tenía que pagar el saldo completo. En cuanto a las computadoras portátiles, los mudadores las empacarían y las enviarían cuando movieran los muebles. No sabíamos que nunca iban a aparecer, dijo Amanda. Hicimos más de 20 horas de manejo en 2 días. Entonces, ¿qué pasó cuando llegaron a las afueras de Nueva York? Mamá le dijo a Miranda que abriera su bolso y sacara su nuevo teléfono. Tenía un número de teléfono de Nueva York. Hasta entonces ni siquiera sabíamos que lo tenía. Luego le pidió a mi hermana que abriera Google Maps, nos dio un montón de direcciones. Lo que no sabíamos era que nos dirigían a la casa de Ronald Peterson, descubrimos eso unas 2 horas más tarde. Él había gestionado su gran ascenso y lo organizó para que pudieran estar juntos. La familia aquí recibió instrucciones de deshacerse de todo, menos de las fotos familiares que nos enviaron después. Mientras desempacábamos el auto, mi hermana y yo encontramos los formularios de adopción llenos, explicó Amanda. Fue Ronald quien explicó que nuestros padres y él habían acordado esto, porque nuestra madre y él iban a casarse, explicó Amanda. Mi madre fue quien nos reveló esa misma noche que teníamos que darle una oportunidad a Ronald y a ella, porque él era nuestro padre biológico. Gradualmente, nos hicieron creer que cuando papá descubrió la verdadera relación de Ronald con nosotros, decidió que no tenía otra opción que borrarnos de su vida. Amanda, te creo porque ya he escuchado, aproximadamente el 50%, de lo que me contaste por parte de la familia en los últimos días. Lo único que sabíamos con certeza era que el distrito escolar le había entregado a Adelia copias impresas de tus expedientes escolares, para que pudieras inscribirte en tu nueva escuela cuando encontraran un lugar para vivir. Ahora que encontraron a Adelia, la verdad está saliendo a la luz. Solo para que sepas, he grabado nuestra conversación. Tan pronto como la haya enviado al FBI y a tu padre, iremos a cenar temprano a Ruby Tuesdays, dijo Helen. Mientras hago eso, mira estas copias de declaraciones hechas con un notario. Reflexiona sobre esto, si ella te mintió sobre tu padre John Masters, ¿podría estar mintiendo sobre Ronald Peterson también? Helen observó a Amanda en la otra habitación durante unos minutos antes de reenviar su conversación. Amanda estaba aprendiendo cuánto había conspirado la familia de su madre contra John. Envió la conversación primero a John, luego a su abogado civil porque la declaración honesta de Amanda era tan perjudicial. Luego la envió al FBI. Durante todo ese tiempo,
Ellen observaba a Amanda, quien no intentó contactar a nadie. Justo antes de volver, John le envió un mensaje de texto. Estaré esperando tu llegada, gracias. Ella respondió por mensaje, la he dejado sola durante unos 30 minutos, para permitirle leer algunas de las declaraciones que hemos recibido de la familia. No ha intentado contactar a nadie. Con eso hecho, volvió con Amanda. Ellen, ¿tienes idea de por qué mi madre? Le dijo a la familia que mi padre nos había estado abusando sexualmente durante años, preguntó Amanda. Ninguno de la familia realmente aprobaba a tu padre. Tu madre lo sabía. Creo que lo usó para explicar su necesidad de desaparecer y mudarse lejos de la noche a la mañana. Adelia también sabía que tu padre iría en su búsqueda, y lo hizo. Incluso intentó demandar al Bank of America, para que revelaran el paradero de tu madre y ganó. Pero luego perdió en la corte de apelaciones, explicó Ellen. No supimos del matrimonio de tu madre, ni del cambio de tu nombre, hasta hace un par de semanas, cuando tu foto se publicó en el periódico. Cuando tu padre los demandó ese día, tu madre se puso en contacto con la familia. En un intento fallido de hacer que sus crecientes problemas desaparecieran, explicó Ellen. Durante más de 5 años, tu padre ha sido un hombre perseguido debido a las acciones de tu madre. Pensé que lo íbamos a perder 2 veces. ¿Cómo está realmente mi papá?, preguntó Amanda seriamente. Se mantiene en sí mismo y ha perdido mucho peso. El estrés bajo el que ha estado durante tanto tiempo, ha vuelto completamente blanco la mayor parte de su cabello. Su página de Facebook se llenó de odio y amenazas, tanto que tuvo que cerrar su cuenta. Esto lo obligó a eliminar su nombre de la página corporativa de Facebook también, porque lo atacaron allí. Estaban tratando de destruir su negocio y su vida. Ha aprendido a no creer en nadie más, así que confía en muy pocos. Solía ser muy extrovertido, ahora es callado y reservado. No tiene opción, es libre, pero no lo es porque todavía hay quienes quieren atacarlo, explicó Ellen. Sale de la ciudad para hacer cualquier compra personal para su casa. La situación está mejorando gradualmente para él. Incluso su familia lo ha abandonado. El divorcio normalmente es duro, pero lo que le pasó fue mucho peor. La gente aquí todavía cree que se salió con la suya con el asesinato de ustedes 3. ¿Mi papá tiene novia?, preguntó Amanda. Con la reputación que le dio tu madre, ¿alguien volvería a salir con él?, preguntó Ellen. Durante más de 5 años ha tenido que defenderse contra una mentira, donde no podía probar la verdad. Amanda no dijo nada por unos momentos y luego dijo, cada vez que intentaba defenderse, empeoraba las cosas porque sus mentes ya estaban decididas. Fue forzado a caminar solo. Se hizo peor con nuestra repentina desaparición, porque le dio credibilidad instantánea a las afirmaciones de mi madre. Adelia y Ronald lo planearon bien. El único que realmente tuvo que pagar el precio fue tu padre. Se puso tan mal para el que temía que se suicidara, dijo Ellen mientras las lágrimas comenzaban a fluir. Vamos a comer. Fue entonces cuando Amanda se dio cuenta del precio que Ellen había pagado. Había estado al lado de su padre durante los últimos 5 años. ¿Cuánto había perdido para hacer eso? Mientras se dirigían hacia el auto de Ellen, Amanda se detuvo. Gracias, Ellen. ¿Por qué?, dijo Ellen. Por tener el coraje durante estos últimos 5 años de estar al lado y amar a mi papá, respondió Amanda. Ya no podía contenerse. Las palabras que Amanda dijo obligaron a Ellen a soltarse. Mientras las lágrimas fluían, Amanda la consoló. Estaba sentado en mi auto en Ruby Tuesdays, esperando a que llegaran. Tratando de averiguar qué decirle a mi hija mayor, a quien no había visto en más de 5 años. Mis emociones estaban descontroladas. Había reproducido la conversación de Ellen y Amanda 3 o 4 veces. Creía en lo que escuché, pero no lo creía. Las vi llegar, bajarse y caminar hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía encender el cigarrillo, estaba hecho un manojo de nervios. Amanda había crecido y se había convertido en una mujer hermosa. Podía ver mucho del rostro de mi propia madre en ella. Me entristeció, porque me habían desheredado poco después de que mi esposa e hijas desaparecieran. Después de terminar mi cigarrillo, apagué mi auto y me preparé para una de las caminatas más cortas, pero más largas de mi vida. La camarera que me había atendido unas semanas atrás era la anfitriona interina. Dijo de inmediato, Amanda está aquí, hablé con ella. Las llevé a ella y a su amiga hacia atrás, ¿estás aquí para reunirte? Cuando dije que sí, dijo, bueno, ella tendrá la espalda hacia nosotros cuando nos acerquemos al puesto en el que están. Me llevó hacia atrás. Ellen me vio de inmediato y sonrió. Me acerqué y luego me senté justo al lado de ella, tomando la mano de Ellen para recibir apoyo. Por primera vez en más de 5 años, estaba mirando directamente a los brillantes ojos azules de mis hijas. Sin decir una palabra, ambos vimos cómo las lágrimas empezaban a fluir. A veces no sabes qué decir. Este fue uno de esos momentos, en los que pedí a la anfitriona que nos trajera una gran botella de vino de la casa. Cuando llegó, la camarera no dijo nada después de servirnos nuestro primer vaso, nos dejó solos.
Amanda estaba asombrada de que su padre hubiera cambiado tanto. Debía haber perdido unos 20 kilos. Incluso su rostro lucía más largo, delgado y envejecido. Su cabello plateado le daba un aspecto aún más marcado. Muchas mujeres pagarían grandes sumas de dinero para tener ese aspecto a su edad. Decidió que uno de ellos tenía que hacer algo, así que se puso de pie. Yo respondí haciendo lo mismo. Nos encontramos en el borde de la mesa en un gran abrazo. Ella lloró en voz alta papá y yo respondí ama, mi viejo apodo para ella. Juntos habíamos roto el hielo. Una vez que nuestras emociones se calmaron, pedimos nuestra comida. Amanda se sorprendió de cómo comía yo de manera diferente. Siempre había sido un tipo de carne y papas, así que mi plato siempre estaba lleno de almidones. Ahora pedí un plato de bagre con la barra de ensaladas ilimitada. Rellené mi plato de ensalada 3 veces. Cuando Ellen estaba rellenando el suyo, Amanda tuvo la oportunidad de hablarme en privado. Ellen te ama, papá. Probablemente, más de lo que yo lo hago, dijo Amanda. Me interrogó como un viejo sargento del ejército, antes de decidir que estaba siendo honesta. No iba a darme la oportunidad de lastimarte de nuevo. Debo decir que lo hice. Era lo suficientemente mayor como para buscar por mí misma, pero no lo hice. No creo que me perdone nunca por eso. Amanda, durante 5 años no he tenido una vida que ofrecerle a nadie. En cualquier momento durante ese tiempo, si un cuerpo hubiera aparecido identificado como uno de ustedes, lo más probable es que hubiera terminado en la cárcel. La mayoría aquí creía que de alguna manera había asesinado a los 3, y me había salido con la mía, dije. Lo supe, así que hace 3 años cambié mi testamento dejándolo todo para ella. Después de la segunda vez, que terminé en el hospital con heridas de cuchillo por ser atacado. Estaba considerando acabar con todo. Ella es la que me sacó de ese precipicio. Ellen volvió a ver a Amanda llorando. ¿Qué le dijiste que provocó esto de nuevo? No mucho, solo que hace 3 años, mientras estaba en el hospital, habiendo decidido que era hora de terminar con mi vida, cambié mi testamento dejándote todo. Le dije que fue tu amor lo que me sacó de eso. Terminamos con 2 mujeres llorando. Después del almuerzo, fuimos a devolver el coche de alquiler. Luego, las damas me siguieron de regreso a mi casa privada en Ryder Lake. Les encantó mi casa privada con vista al lago. Con 4 habitaciones arriba, una gran sala, una sala de estar, una cocina, una lavandería con formato abierto y la principal en la planta baja. Con un corredor cubierto desde el garaje hasta la casa. Ofrecí llevar el equipaje de Amanda escaleras arriba, pero ella declinó. Pensé que sentía que necesitaba darnos algo de tiempo de privacidad. ¿Por qué no me lo dijiste antes cómo te sentías?, dijo Ellen. No podía, estaba atrapado por mi pasado, respondí. No sabía si iba a aparecer un cuerpo o no. No saber es mucho peor que saber. Adelia y Ronald lo sabían y lo usaron en su beneficio. Ahora que estoy libre de la caja en la que me pusieron, puedo ofrecerte un futuro. Antes no podía porque no tenía ninguno. Ellen tomó mi mano con una sonrisa en su rostro. Supongo que tendré que poner mi casa en venta, porque de ninguna manera permitiré que vendas esta. No importa cuán viejo seas, todavía te sientes un poco culpable cuando tu hija te atrapa besando a otra mujer. Lo sé porque eso fue lo que hizo ella ahora. Durante la siguiente hora, nos sentamos para ponernos al día con lo que me había perdido en la vida de mi hija. Aprendí que estaba trabajando en el mundo empresarial en una situación sin futuro, y estudiando en línea para obtener su maestría en administración de empresas. No estaba saliendo en serio. ¿Por qué no vienes a trabajar para nosotros?, dije. Podemos permitírnoslo y necesitamos un nuevo enfoque. Puedes comenzar en un puesto junior y ascender. Después de todo lo que colectivamente te hemos hecho pasar, ¿estás seguro?, preguntó Amanda. Sí, Amanda, respondió Ellen con la sonrisa más grande que jamás había visto. Podemos comenzarte con un salario anual de $45,000. Wow, supongo que tendré que buscar un lugar para vivir, dijo Amanda. No tengas tanta prisa, tenemos mucho espacio aquí, dije. Pero espero que hagas quehaceres como antes. Amanda respondió mientras las lágrimas empezaban a brotar. Papá, ¿por qué? Eres y siempre has sido una gran parte de mi vida, respondí. Volaré mañana para empacar si puedo arreglar un vuelo. Dependiendo de cuánto tiempo tomé, debería estar aquí en mi auto el miércoles, dijo Amanda. Agreguemos ambos números de teléfono a mi lista de contactos. Acabábamos de hacer eso cuando Amanda recibió un mensaje de texto de Miranda. Amanda me lo mostró. Finalmente recuperé mi celular. El FBI me tiene detenida, hasta que obtengan el informe de ADN para probar si Ronald Peterson es o no mi padre biológico. Un experto en escritura me mostró cómo probaron que el acuerdo de adopción fue falsificado. No puedo llamar, pero puedo recibir y enviar mensajes de texto porque es un centro seguro. Amanda escribió de vuelta, estoy con nuestro verdadero papá ahora. Vuelo de regreso a Nueva York mañana para empacar ropa. Me mudo de vuelta a casa y me uno a su firma. Su número de celular es. Miranda respondió,
trae la mía y mi computadora portátil. Los abogados pueden quedarse con el resto de las cosas. Amanda envió otro mensaje, trata de conseguir una copia del periódico USA Today de hoy. Necesitas leer el artículo sobre nosotras en él. Explica muchas cosas que no sabía. Llámame tan pronto como puedas para contarte muchas cosas que he aprendido. Ellen me vio salir afuera al patio y me siguió. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Emocionalmente abrumado, respondí mientras la abrazaba. ¿Qué te parece si me llevo a Amanda conmigo y volvemos a mi casa, para que pueda llevarme algo de ropa?, dijo Ellen. Eso te dará algo de tiempo para lidiar con tus pensamientos emocionales. Le envié a su celular el programa para el bloqueo electrónico de la puerta, para que pudiera abrirla. Y le di las llaves de la casa para que las copiara, sugiriendo que podríamos necesitar 4. Estuvieron fuera unas 2 horas, pasé la mayor parte del tiempo llorando. Pensé que los dolores y la tristeza, que había estado cargando durante tanto tiempo, estaban saliendo. Tenía razón, por la forma en que me comportaba, era como si se hubiera roto una presa. Cuando regresaron, yo estaba sonriendo y ellas también. Estaba en el patio encendiendo la parrilla para poner algunos bistecs descongelados. Ya había preparado una ensalada y estaba horneando algunas papas. Vi su charla mientras llevaban cada una un puñado adentro. Después de 4 viajes habían traído muchas cosas. Ahora estaban en la cama principal. Durante la cena muy tarde, supe que Amanda volaba a las 8 de la mañana del domingo. Ellen y yo moveríamos más de sus cosas mañana. Me alegró ver a las chicas comer en exceso. Estábamos tomando café después cuando sonó mi celular. La única persona que tenía este número, fuera de quienes estaban presentes, era el FBI. Respondí diciendo hola. Señor Masters, soy Doug Drisdell. Solo para actualizarlo, las pruebas de ADN confirman que usted es el padre de Miranda. Lo confirmamos hace unas 2 horas. Se lo dijimos a ella, quiere volver a casa. Así que la tenemos aterrizando en Cape a las 7:30 de la mañana del lunes. Perfecto. Sabíamos que Amanda se dirigía hacia usted anoche. Avísele que su hermana vio una copia de ese artículo en línea, dijo Doug. Quizás le gustaría saber que cuando le dimos la noticia a Ronald Peterson, quedó devastado. Parece que Adelia lo había convencido de que Miranda era suya. No hace ninguna diferencia, sigue enfrentando mucho tiempo. Amanda y Miranda, pregunté, ¿cuál es el nombre legal de mis hijas? Su nombre legal es Masters, obtuvimos un fallo judicial al respecto el viernes por la mañana. Una copia del fallo del Tribunal Federal le permitirá cambiar su identificación. Llegará a su oficina el lunes. Con eso, terminó la llamada. No pude evitarlo, las lágrimas comenzaron a fluir. Me atraganté, no podía hablar. Tanto Ellen como Amanda se preocuparon. Afortunadamente, rápidamente recuperé la compostura. Miranda llegará al aeropuerto a las 7:30 del lunes por la mañana. Las pruebas de ADN confirman que es mía, dije. Cuando revelaron ese hecho a Ronald Peterson, quedó devastado. Adelia lo había convencido de que era suya. Lo sabía, dijo Ellen. ¿Alguna vez mi prima Adelia le contó la verdad a alguien? Amanda, tengo malas noticias. Tienes que cambiar tu apellido de vuelta a Masters, porque el Tribunal Federal dictaminó que tu adopción es inválida. Mi hija corrió hacia mis brazos llorando, Peterson nunca se sintió correcto. Despedimos a Amanda, mientras regresaba a Nueva York para traer de vuelta en su auto lo que quería. Luego nos dirigimos a ver a los 2 hermanos de Ellen y a sus esposas en Jackson. Ellos iban a ayudar a mover los muebles que ella quería sacar de su casa. Dado que solo tenía 2 de las habitaciones amuebladas, teníamos mucho espacio para mover sus cosas. Toda la historia salió impresa en la edición del domingo del periódico Southeast Missourian. Nos encontramos en Hickory House para desayunar. Todos notaron el brillo de felicidad en el rostro de Ellen. Sus cuñadas señalaron que en 6 meses, con la cocina de Ellen, yo tendría un poco más de carne en mis huesos. El propietario del restaurante, un amigo de toda la vida, dijo, «Felicidades, John, esta comida corre por nuestra cuenta». Lo hicimos todo en un largo día. Creo que las cuñadas de Ellen estaban envidiosas de su nuevo hogar. Ellen y yo ofrecimos llevarlos a ellos y a sus familias a cenar, pero todos declinaron. Pero sugirieron que todos estarían presentes, cuando organizáramos nuestra primera fiesta de inauguración de la casa, con toda nuestra familia en casa. Estábamos allí en el aeropuerto a las 7:15 de la mañana, porque algunos días el vuelo de conexión llegaba temprano. Ellen había informado a aquellos que necesitaban saber que ninguno de nosotros estaría presente hoy. La respuesta fue que lo supusieron cuando leyeron el periódico del domingo. Vi a Miranda bajar las escaleras del pequeño avión, dirigiéndose hacia mí con un par de jeans y una camiseta sin mangas. Me resultaba difícil ver cuánto había cambiado. La última vez que la vi era una niña con coletas. Ahora venía hacia mí una impresionante joven. En el momento en que me vio, comenzó a correr hacia mí. Las puertas corredizas se abrieron para permitirle correr hacia adentro.
Gritó en voz alta mientras literalmente saltaba hacia mis brazos. «Papá». Para ambos, nuestras emociones se desataron. Estábamos siendo capturados por las cámaras. No nos importaba. Escuché a Ellen decirle al reportero de la estación. Él es John Masters y la menor de 2 hijas, que la mitad del pueblo pensaba que había matado. Resulta que fueron secuestradas hace más de 5 años. El FBI está manteniendo a su madre y a su amante en la cárcel por ello en este momento. Esta es la primera vez que se ven en más de 5 años. Nos separamos y nos dirigimos hacia el reportero. Yo soy Miranda Masters, y ese es mi padre, John Masters. Hace 5 años, con la ayuda de la familia de mi madre, fuimos secuestradas. Habían difundido rumores de que nuestro padre nos había abusado sexualmente. Eso no es cierto. La familia extendida de mi madre puede estar involucrada en cosas así. Pero mi papá no lo hizo y no lo haría. Cualquiera que planee ir tras él en el futuro, también lo hará con mi hermana y conmigo. Somos familia y estamos juntos en esto. Mi madre nos dijo, cuando se estaba divorciando de mi padre, que él era solo un hombre recibiendo lo que se merecía. Ninguna de nosotras merecía lo que ella hizo. Para mí, él no es solo mi padre, sino también la persona más honesta que he conocido. Presenté a Miranda a Ellen. Miranda la abrazó y dijo, Amanda y yo tuvimos una larga conversación ayer sobre todo lo que aprendimos. Resultó que nuestra madre había mentido y engañado a Ronald tanto como a papá. En su necesidad de ser el centro de atención, terminó casi destruyendo 5 vidas. Sabemos que tú y papá planean casarse. Así que, en lo que a Amanda y a mí respecta, queremos olvidar la parte de Ellen, ¿de acuerdo, mamá? Ellen se emocionó y dijo, no podrías haberlo dicho mejor, Miranda. Estoy de acuerdo si prometes ser una de mis damas de honor. Vamos a desayunar y luego iremos a comprar ropa a Macy's, sugerí. ¿Podemos ir a Denny's?, preguntó Miranda. Si estuvieran abiertos, sí, pero Haddle House es lo más parecido para desayunar, respondí. ¿Te parece bien? Estuvo de acuerdo y me sorprendió cuánto podía comer mi hija menor. Pensé que con la forma en que comía, podría ser más barato conseguirle alojamiento en otro lugar. Todavía me costaba creer que tenía una vida de nuevo. Mis 2 hijas estaban de vuelta en mi vida, de una manera que nunca había imaginado posible. Ya no dormía en una casa, ahora era un hogar. Cuando estábamos de compras en Macy's, me perdí a propósito y me alejé. Hay algo poco masculino en ver a mujeres discutir tallas de sujetadores, panties y cosas personales. Cuando se dieron cuenta de que faltaba, ya casi había vuelto. Ellen preguntó dónde me había escondido y dije que en el baño. Tuve que sentarme y mirar mientras Miranda probaba cosas. Por alguna razón, ella quería mi aprobación. En fin, pensaba que se vería bien con cualquier cosa. $300 después, nos fuimos cargando 2 bolsas. Cuando regresamos a la casa, Ellen llevó a Miranda a ver las 4 habitaciones ahora amuebladas arriba. Ellen estaba encantada cuando Miranda eligió la habitación que tenía su juego de muebles de dormitorio principal. Estábamos sentados en el patio, disfrutando antes de que el calor del día se hiciera demasiado intenso. Las mujeres estaban tomando té helado y yo una cerveza fría. Me levanté y me acerqué a Ellen, sacando la caja de anillo de mi bolsillo y arrodillándome. La tomé por sorpresa. Dado que no te lo he preguntado oficialmente, dije mientras abría la caja que contenía los 3 anillos. ¿Te casarás conmigo tan pronto como mi divorcio sea final? Por supuesto, ella dijo que sí. Miranda lo capturó todo y lo envió a Amanda con un mensaje de texto que decía, sí, encaja. Había descubierto el tamaño del anillo de Ellen con la ayuda de su hermano. Unos 30 minutos más tarde, Ellen recibió una llamada inesperada. Tanto Miranda como yo la miramos con preocupación, porque había empezado a llorar inesperadamente. No entendí hasta que me entregó su teléfono celular. Tan pronto como la persona dijo felicidades, papá, entendí. Era mi hija mayor. ¿Ya estás en camino?, pregunté. Salí a las 4 de ayer y he estado conduciendo básicamente sin parar desde entonces, explicó Amanda. Hay mucho menos tráfico cuando conduces de noche, y no hay tantos policías en la carretera. Mi coche va bien a poco más de 100. Hazle saber a mi hermana que tengo sus cosas. Le dije que lo haría y le pregunté cuánto le faltaba. Ella respondió preguntando qué hora era allí. Le dije que alrededor de las 2 de la tarde, ¿por qué? Ella dijo que necesitaba que la guiara, acababa de tomar la salida hacia Cape. Le dije que le enviaría las indicaciones por mensaje de texto. ¿Lo hice? No sabía si sentirme orgulloso o molesto, porque parecía que había conducido 24 horas seguidas. Las chicas escucharon el auto subiendo por el camino de entrada, y estaban en la puerta esperándola antes de que ella saliera de su auto. Amanda parecía cansada, pero por lo demás estaba bien. Luego me golpeó fuerte. Estaba viendo a mis 3 chicas juntas. Lo primero que Amanda tuvo que hacer fue ver el anillo de compromiso de Ellen. Fue entonces cuando sonó el teléfono de casa, corrí para contestar. John, hemos estado muy ocupados hoy, dijo Chris.
Algunos de los clientes que perdimos debido a los rumores están regresando. Y tenemos muchos nuevos que llaman para programar citas, muchos de ellos están fuera del estado. Si esto sigue así, vamos a tener que contratar mucho más personal. Estoy trabajando en eso en este momento. Mi hija Amanda comenzará como junior la próxima semana, dije. Es novata, pero está trabajando para su maestría en administración de empresas. ¿Puedo tenerla en mi equipo?, preguntó Chris. Serán largas horas, pero aprenderá el negocio a la mala. Dije que sí. Chris Acker era un hombre emprendedor. Lo había contratado justo después de que se graduara como el mejor de su clase. Como todos nosotros, había aprendido a la mala y nos había costado, pero con el tiempo lo había compensado más que suficiente. No pasó mucho tiempo, antes de que aprendiera que lo que se enseñaba como teoría empresarial, no tenía un uso práctico en el mundo real. Lo sabía y no tenía miedo de admitirlo. Todos los que trabajaban bajo su mando estaban aprendiendo de la misma manera. Era su enfoque: si veías a alguien cometer un error, lo detenías para enseñarle por qué su pensamiento o enfoque estaba mal. La única pregunta que consideraba incorrecta a sus ojos era la que no se hacía. Chris, Ellen y yo nos tomaremos el resto de la semana libre. Todavía tenemos muchas cosas que solucionar, dije. Con nuestro compromiso y las chicas volviendo a casa, tenemos algunos líos legales que resolver con ellas, además de inscribir a Miranda en la escuela. ¿Comprometidos? ¡Guau! Eso me recuerda que tenemos una carta urgente del FBI, puedes pasar a recogerla a las 5, dijo Chris. Claro, gracias por recordármelo. Se me había pasado por alto, dije justo antes de despedirme. A las 4:30 los cuatro nos dirigíamos hacia la ciudad. Decidimos celebrar nuestra primera comida oficial como familia en Red Lobster, un lugar elegido por mis hijas. Estacioné frente a nuestra oficina y le pregunté a Amanda si quería ver dónde iba a trabajar. Dijo que sí, así que todos entramos. Mientras entrábamos, la recepcionista se levantó y nos llevó a la sala de conferencias más grande. Dentro había una gran tarta y una enorme pancarta que decía felicidades. Amanda conoció a su nuevo jefe, todos conocieron a mi nueva familia. Se notó que mis hijas ya estaban llamando a Ellen mamá. Finalmente, llegamos al restaurante alrededor de las 6:30. Era durante su oferta anual de todo el camarón que puedas comer. Mis hijas dejaron de contar después de 140. Y no podían creer que ahora comiera limones crudos como la mayoría de la gente come naranjas. Mis hijas y yo leímos juntas el fallo del tribunal. En primer lugar, señalaba que el documento utilizado era uno que se podía encontrar fácilmente en LegalZoom.com y no requería abogado para ser elaborado. El segundo punto era que, los expertos en escritura, dijeron que la firma de John Allen Masters había sido trazada para copiarla. Al hacer esto, se habían producido importantes interrupciones en el flujo natural de la tinta durante el trazado. Al comparar cada una de sus firmas en el documento, las interrupciones no eran constantes en cada firma, para establecer el patrón de comportamiento que uno desarrolla con su firma con el tiempo. El tercer punto era que la forma en que firmaba mi nombre, nunca había usado mi segundo nombre completo. El cuarto indicio evidente fue que la fecha registrada de mi firma, según los testigos, fue después de que habían dejado el estado de Missouri. La segunda página era el fallo del tribunal, que decía que Amanda y Miranda Peterson no eran y nunca habían sido sus nombres legales. Por lo tanto, a los ojos del tribunal, siempre habían sido Amanda Masters y Miranda Masters, y que todos los representantes legales de su identificación deberían ser alterados para reflejar ese hecho. Pasamos la semana resolviendo los problemas legales. Primero fue la Oficina de la Seguridad Social, luego la Oficina del Fiscal del Estado, para restaurar sus certificados de nacimiento a sus nombres originales. Luego al Departamento de Vehículos Motorizados, para obtener nuevas licencias de conducir con su nombre original. Para mí personalmente, tuve una gran satisfacción al sentarme frente al mismo director de la escuela, para registrar a Miranda en el grado 11, quien me había dicho dónde ir y cómo hacerlo hace 5 años. Lo último que hice el jueves fue recogerles sus nuevos teléfonos celulares. El viernes hice que Amanda y Miranda nos siguieran, a Ellen y a mí, hasta el concesionario Ford Groves en Jackson. Ella me dio permiso para cambiar su auto junto con el de Ellen. Las damas se llevaron a casa un Ford Escape 2019, arrendado para ser propio a través de mi empresa. Una vez en casa, le escribí a Amanda un cheque, por el valor del intercambio que nos permitieron contra nuestro gran pago inicial. Mi abogado de divorcios llamó por primera vez en 5 años. Mis hijas y yo debíamos estar en la corte, para una audiencia programada para la 1 de la tarde del lunes. Le pregunté a Ellen si quería ir con nosotros. Ella dijo que sí, por supuesto. Todos estábamos sentados ante el juez Donald McDonald, observando a Delia Lynn Peterson, mientras tomaba asiento en el enorme monitor frente a nosotros. Sin sus adornos y alardes, no parecía gran cosa. El color naranja realmente no le quedaba bien. El juez le preguntó a su abogado si tenía algo que decir sobre el cargo de desacato.
Él dijo que según ella, no entendía que tenía que estar en la corte ese día. El juez le preguntó a su abogado si le había recordado varias veces mientras trabajaban en el acuerdo. Él respondió que sí. ¿Es usted tan incompetente en su campo como para creer que la acusada podría estar diciendo la verdad? El abogado respondió que no. ¿Cómo desea declararse su cliente? Sin oposición, su señoría. La condeno a 5 años, a cumplirse después de cualquier tiempo federal, dijo el juez con frialdad. Su señoría, dijo su abogado, ¿no le parece un poco extremo? El juez MacDonald respondió que no ante sus ojos, pero tiene derecho a apelar. En cuanto al divorcio, se otorga a favor del señor Masters. Todos los activos restantes de su matrimonio, ella renunció a cualquier derecho que tuviera sobre ellos, el día que dejó el estado con sus hijas menores. Se dirigió a mi abogado y dijo: redacté el decreto de divorcio, poniendo una exención para el número requerido de días. Creo que su cliente ha esperado lo suficiente. Su señoría, dijo mi abogado, mi cliente tiene una solicitud final que le gustaría que usted concediera. ¿Cuál es? Donald dijo mirándome con ojos inquisitivos. Recientemente, se comprometió con la señora Ellen Beard, y se preguntaba si usted estaría dispuesto a llevar a cabo la ceremonia civil cuando se casen, dijo mi abogado. Ellen y las chicas casi saltaron de sus asientos, tenía una gran sonrisa en la cara. Mi abogado y yo habíamos pensado que podría suceder así. Sería un honor y felicidades a ambos, ya era hora, dijo el juez con una gran sonrisa. Todos podíamos ver todavía el rostro de Adelia en el monitor. Su rostro brillaba en el blanco puro del shock. Sentía que ella creía que se libraría del cargo de desacato con 30 días como máximo, no con esto. Tenía que estar doliendo como el infierno, el enterarse en el tribunal de que me estaba casando con su prima menor. El juez bajó su mazo y dijo que la corte estaba suspendida. Cuando nos levantamos para irnos, el juez se acercó a mí y me estrechó la mano. Lo presenté a mi futura esposa y a mis hijas, con el respeto formal que creí que merecía. Les dijo a todos que no estaba en el estrado en ese momento, así que, solo pueden llamarme Don. Antes de partir, dijo que tenemos que ir a pescar con mosca pronto, John, antes de que haga demasiado calor. Ningún hombre, creo, ha visto a 3 chicas más emocionadas que las 3 chicas de mi vida. Todas comenzaron a hablar sin parar. Habituado al silencio durante tanto tiempo, deseaba unos buenos tapones para los oídos. Fue entonces cuando vi de reojo a una pareja que salía discretamente de la corte. Me golpeó duro. Eran las últimas personas que esperaba ver. Era mi mamá y mi papá. Como mi papá dijo cuando terminó nuestra relación y me repudió, el perdón es fácil, el olvido no lo es. Estaba aprendiendo de la manera difícil lo verdadera que era esa afirmación. Nada emociona más a las chicas que ser invitadas a planificar una boda. Eso es lo que llenaba nuestra casa cuando volvíamos a la rutina normal. Ellen puso su casa en venta. Amanda se estaba adaptando muy bien con mi personal. Se comentaba que tiene una mente aguda y perspicaz. Durante la primera semana, Miranda redescubrió a algunos de los amigos que había conocido antes, y estaba reconectando. Masters Consulting estaba siendo inundada, ya que aterrizamos 2 nuevas corporaciones ese mes, que necesitaban una reestructuración completa si querían sobrevivir, junto con una importante entrada de efectivo. Amanda nos sorprendió a todos cuando señaló cosas que habíamos pasado por alto por completo, y que estaban costando a nuestro cliente millones en ventas potenciales. Le llevó 3 semanas cambiar esa parte. El aumento en las ventas, como resultado, sorprendió a todos. Ellen y yo estábamos acostados en la cama, simplemente acurrucándonos una noche. Ella se estaba adaptando a ser madre, al igual que yo a ser padre de nuevo. ¿Sabes, cariño, mi reloj biológico está marcando el tiempo? ¿Cuánto crees que deberíamos esperar antes de intentar tener 1 o 2 hijos propios? Preguntó Ellen mientras me miraba con sus ojos soñadores como margaritas. Tengo que admitir que nunca había pensado en eso, pero sabía que después de todo lo que había pasado conmigo, no tenía derecho a negarme. Permíteme responder a tu pregunta de esta manera. Mientras no estés mostrando tu barriga en nuestras fotos de boda, dejaré esa decisión en tus manos, dije. No creo que tenga que explicar por qué ninguno de los dos durmió mucho esa noche. Fue el día de la madre cuando finalmente pronunciamos nuestros votos. Amanda fue la dama de honor, Miranda y otra sobrina fueron damas de compañía. Chris Acker fue mi padrino de bodas, y 2 de mis sobrinos fueron los padrinos. Fue un pequeño evento celebrado en la parte trasera de nuestra casa, con el lago de fondo. Los hermanos de Ellen se encargaron de preparar el patio. El juez nos casó debajo de un arco de flores primaverales. Todos los hombres estábamos vestidos con jeans, sombreros de vaquero y botas a juego. Por supuesto, las mujeres se arreglaron mucho. Ellen llevaba un vestido de novia blanco tradicional. Sus damas de honor llevaban vestidos amarillos. Su familia extendida se esforzó al máximo y el banquete fue una delicia. Esa noche, nuestro patio se convirtió en una gran pista de baile con música en vivo. La vida siguió. El juicio penal de Adelia y Ronald había comenzado.
Ronald había pedido el divorcio. Mi abogado civil estaba en conversaciones con sus abogados. Y con el equipo legal del Bank of America contratado para este caso. Se acercaba nuestro primer día del padre como nueva familia. Sabía que mi esposa y mis hijas estaban planeando algo, pero no tenía ni idea de qué se trataba. El día del padre, Ellen y yo estábamos en el lago en nuestra canoa pescando al amanecer. Los peces estaban realmente mordiendo. Parecía que en cuanto las moscas tocaban el agua, ellos picaban. En menos de una hora, alcanzamos nuestro límite. Justo antes de empezar a regresar a la orilla, Ellen me entregó una tarjeta que había escondido en su cuerpo. La abrí. Decía, «Feliz Día del Padre, papá. Estoy embarazada y es un niño». Salté de emoción y volqué la canoa. Perdimos todo, los peces, las cañas de pescar y nuestra caja de aparejos. Terminamos regresando a la orilla en nuestra canoa completamente empapados. Cuando las chicas se enteraron de cómo me enteré, les pareció muy divertido. Ya les habían contado sobre la buena noticia de Ellen. Se necesita tiempo para que las cosas se calmen. Pero eso no siempre es cierto. Para mí, tomó presenciar el nacimiento de mi hijo. Llegó al mundo llorando y pesando 3 kilos 100. Mi madre se sorprendió cuando la llamé pidiéndole que viniera al hospital lo antes posible. Cuando mi madre llegó, la llevé corriendo a la habitación de Ellen, donde estaba sosteniendo a nuestro hijo. Su nombre es Colin Richard, dije. En cuanto a Adelina y Ronald. Mi exesposa recibió 25 años, por el secuestro, falsificación, difamación y otras cosas que encontraron de ella. Que se le sumaban los 5 años por faltar al divorcio. En cuanto a Ronald, la condena fue un poco menor, aunque no demasiado, 23 años. Al menos él no tenía los 5 extra que se había ganado mi esposa, cuando decidió robarse a mis hijas. Aunque la mayor condena para mi exesposa es que hoy mi vida volvió a hacer prácticamente como antes. Salvo que otra mujer ocupa su lugar. Una a las que mis hijas llaman mamá porque ella perdió el derecho a eso. Una historia con mucho sufrimiento, y con muchos términos legales de por medio también. Donde el karma alcanza a la su exesposa, haciendo que pierda todo. Además, pasará un buen tiempo tras las rejas, lo cual no es nada bonito. La única venganza perpetrada por él, es la noticia de que se iba a casar en la audiencia por divorcio. Aunque no necesita más, porque ahora tiene todo lo que necesita. Incluida una mujer que es mucho mejor que la anterior. Si te ha gustado la historia, no olvides dejar un me gusta y una suscripción.